jamás menosprecien ni ignoren cuando sus hijos buscan a Dios. Arrepentite. Marito, me decía, ¿qué andas haciendo? Blasfemé contra él horriblemente. Hice cosas de las que uno se avergüenza. Tienes una relación más profunda con Dios y de veras eres sincero delante de Dios. Te va a pesar pecar. Nosotros no somos cristianos de suceso, somos cristianos de proceso. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán testimonio de las cosas grandes que Dios ha hecho en la vida de muchas personas como usted y como yo, con las cuales se podrán sentir identificados y sabrán y podrán tener esa certeza que para Dios no hay nada imposible. Les invito a compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales y en plataformas de podcast para que podamos llegar a más personas. El día de hoy tenemos un invitado internacional. Llegó a nuestro país hace aproximadamente 22 años. Él actualmente es presbítero de la iglesia CCI en México y Sudamérica, y también es pastor general de CCI San Pedro Sula. Con nosotros tenemos al pastor Mario Valencia. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muchas bendiciones, Norman. Gracias por invitarme a tu podcast Identifícate, que creo yo es una tremenda y preciosa herramienta que Dios les ha dado para poder difundir las maravillas que Él hace en la vida de las personas. Y pues me siento honrado de estar aquí con ustedes. Bienvenido, pastor. Para nosotros es un placer tenerlo aquí porque sabemos que su testimonio impactará a muchas personas. Sabemos que muchos se podrán sentir identificados, ¿verdad? Como dice el podcast, con su testimonio y con esa historia que nos está a punto de contar. Y para que lo vayamos conociendo, pastor, ¿quién es Mario Valencia? ¿De dónde viene? Para que nos hable un poquito acerca de usted. Bueno, yo nací en El Salvador en 1965, hace 57 años. Nunca me imaginé decir alguna vez que iba a tener esa edad, ¿verdad? Pero yo vine aquí a San Pedro Sula hace 22 años y de ese tiempo para atrás, pues me radiqué en El Salvador, hice allá mi vida. Como pues cualquier otro, me eduqué y me gradué. Dios me dio la gracia de poder graduarme, de estudiar y poder graduarme como ingeniero civil. Allá en El Salvador ejercí en mi carrera antes del llamamiento a tiempo completo, como aproximadamente por 5 o 6 años. Pero fue intenso aún ahí, ¿verdad? Pero ya conocí al Señor y pues allá pues desarrollé mi vida, la primera parte de mi vida, y creo que la segunda parte, que es la más larga gracias al Señor, la he hecho en su reino y la he hecho en el ministerio. O sea que se viene de El Salvador y viene soltero el pastor, viene casado, viene con hijos. No, bueno, yo vine una primera vez a Honduras cuando recién me había casado. 6 meses teníamos de casado con mi esposa. Ella es hondureña. Nos casamos aquí en Honduras, pero solo nos venimos a casar, luego nos regresamos porque yo estaba trabajando allá. Luego de eso, a los 6 meses, el Señor
me hace un llamado para venir a Honduras, a Tegucigalpa, a ser pastor de jóvenes en una iglesia que era una mega iglesia. Y ahí, pues, como mi esposa ahí en esa iglesia nació en el Señor y desde los 6 años ella se convirtió, sirvió ahí. El Señor nos permitió ser ahí pastores de jóvenes por 2 años, más o menos 3. Y luego el Señor nos mandó a México como misioneros a abrir una iglesia allá en la ciudad de San Luis Potosí, en México, el estado de San Luis Potosí. Allá estuvimos 1 año, fue intensísimo, y el Señor nos llevó de regreso a El Salvador, donde en ese regreso no teníamos iglesia, no teníamos ministerio, ¿verdad? Nos tocó dejar todo allá en una larga historia, pero regresamos a El Salvador a trabajar, yo a trabajar, mi esposa también trabajó. Ya luego el Señor nos permitió a mí y a mi mejor amigo, que es un arquitecto, asociarnos para comenzar una empresa constructora. Y cuando mejor nos estaba yendo, el Señor me llamó para acá, para San Pedro. Y a los 2 años, interesantemente, lo llamó a él, ahí en El Salvador, al pastorado, y ahora él es el pastor de CCI San Salvador y yo el pastor de CCI San Pedro Sur. Cosa, wow, qué cosa, como los planes del Señor. Sí. Y luego de eso viene a Honduras, pero ¿cómo fue ese proceso? Porque me imagino que no es fácil dejar atrás casa, bueno, su tierra y su parentela, su familia. ¿Cómo fue el Sí. proceso de la llegada a Honduras después del llamamiento? Bueno, no, la verdad es que creo que cuando Dios lo llama a uno, Él le habla, le pone la carga, la inquietud, y todo apunta hacia lo que Dios quiere. Y a mí Dios, ya estando allá de nuevo en El Salvador, porque habíamos tenido esa primera experiencia misionera, por decir así, pastoral. En El Salvador, pues no fui a ejercer nada así, aunque Dios me abrió las puertas en una iglesia en El Salvador donde hicimos ministerio también, nada más que yo apoyando al pastor de esa iglesia. Pero estando allá, el Señor me habló y me dijo que me iba a traer aquí, a abrir una iglesia, a levantar una iglesia que restauraría eh, vidas de individuos, personas, de matrimonios, de familias. Y me dijo también de ministros y ministerios. Y desde que venimos con mi esposa, mi hija, en ese momento tenemos nuestra hija de 2 añitos, hemos visto eso, eh, la obra del Señor. Hemos visto eso que Dios me dijo realizarse desde hace 2 años. Pero no es fácil, obviamente, y mucho menos fácil es comenzar una obra de cero, ¿verdad? Desde un garaje donde uno puede empezar a reunirse y a orar todos los domingos para que lleguen los hermanos. Y si te faltan 2 o 3 hermanos o una familia, ya se te vació la iglesia. Pero no, aunque no ha sido fácil, yo pienso que es más lo lindo y lo maravilloso que lo complicado. Es la verdad. Pastor, Jess, una pregunta así, un poco a nivel personal, ¿verdad? Sí. Muy interior, porque a veces creo que, no a veces dice, Dios me hizo el llamamiento, pero ¿cómo es ese llamamiento? Porque a veces yo digo que no es fácil, porque usted dice, ¿será esto de Dios? ¿Será de Dios? ¿Será mi carne que me está diciendo, movete a Honduras? ¿Lo hago? ¿No lo? Y entra esa inseguridad. ¿Usted cómo sintió el llamamiento? ¿Cómo fue ese momento? Y usted se sintió seguro de que era de parte de Dios. Bueno, cuando Dios te habla y tú oyes la voz de Dios en tu espíritu, en tu corazón, es tan impactante, es tan claro. Bueno, puede ser claro
para ti y tal vez no pueda ser en ese momento tan claro ni para tu esposa o tus hijos, ¿verdad? Pero para uno está claro. Y es el impacto, ¿verdad? De, por ejemplo, que sucedió con el profeta Isaías, que Dios lo llama y él se dispone porque Dios lo llama. O sea, no hay duda. Cuando Dios le habla a los discípulos, les dijo, síganme. ¿Verdad? Cada uno de ellos les dijo, sígueme. No hay duda al respecto. Yo te voy a decir algo. Sí, sinceramente. Yo creo que Dios, en ese momento, Dios lo anestesia a uno. Y para que uno diga que sí. Y después cuando ya se te va quitando la anestesia, empiezas a sentir los dolorcillos. La verdad, empieza ese proceso y uno ora, uno busca a Dios y cada vez se va intensificando más. Y a medida que se va intensificando, están viniendo las confirmaciones de cosas en el camino que Dios va poniendo, las señales de que Él está en el asunto y de que Él te está abriendo las puertas. Uno no se inventa un llamado. Y el que se inventa o cree tener un llamado, sinceramente, va a ir, como decimos coloquialmente, va a ir a calvariar. Va a ir a calvariar su buen rato, va a ir a vagar en el desierto. Pero si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. Y va a ser una convicción en tu espíritu, en tu corazón, que nadie te la puede quitar. Sí, le hago la pregunta porque creo que muchas personas que les ha pasado, ¿no? Y es bueno aclarar esa parte de cómo es el llamamiento, porque sé que el llamamiento para cada uno es diferente. Sí, El llamamiento para el pastor Valencia es uno, diferentes personas, sí, y cada quien tiene su proceso, ¿verdad? sí. Entonces, por eso la pregunta de cómo fue el llamamiento. Y el Señor va confirmando, ¿no? Que es lo que usted decía ahorita, Así en es. camino. Y en el caso nuestro, pues fue un llamamiento a ser pastores a tiempo completo. Yo conozco otros y en nuestra organización, y yo mismo pastoreo otros pastores o cubro otros pastores, que algunos son bivocacionales, parte de su tiempo lo trabajan en su empresa o en una empresa, ¿verdad? O trabajan pues de su profesión y otra parte hacen pastoreo. Hasta que en algunos casos, algunos rápidamente ya tienen que estar a tiempo completo porque la iglesia creció y les exigió estar ahí. Y otros que toman tiempo, toman años, pero lo importante es uno definir el llamamiento y a qué Dios te está llamando. Y el tener claro cuál es la Exactamente, visión de Dios. exactamente. Hablando un poco bueno, usted viene a Honduras, va a México, pasa por un proceso ahí, regresa a El Salvador, trabaja y luego Dios lo llama y luego viene a Honduras. Sí. Viene a Honduras con su esposa, con su hija de 2 años y comienza ese proceso a dónde llega aquí a San Pedro, cómo se le abren las puertas, cómo es ese proceso de inicio. Bueno, en realidad, en el caso nuestro, nuestro pastor, ¿verdad? El obispo de la red de nuestra, el obispo René Peñalba, él empezó la iglesia aquí. Él empezó a reunir a la gente. Una vez que yo le hablo a él, porque yo siempre, aún estando ahí en El Salvador y sirviendo en una iglesia, y por consejo de él, que él me dijo, yo no puedo cubrirte, ¿verdad? Porque la iglesia también aquí, CCI, en Tegucigalpa, la principal, estaba comenzando también, aunque esa comenzó grande, ¿verdad? Por la trayectoria del ministerio del obispo, pero él eh, me dijo, una vez que yo le hablé, y yo siempre mantenía contacto con él, estamos comenzando con la locura de plantar una iglesia en San Pedro, me dijo, pero contándome él qué es lo que estaban haciendo. Y estoy yendo allá, fíjate, porque yo le pregunté, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va la visión misionera? La primera iglesia de la red es la de San Pedro.
abierta luego de Tegucigalpa. Tegucigalpa. Entonces, cuando él me está diciendo eso, él me lo está diciendo aquí en el teléfono y casi que en el otro oído, Dios me está diciendo, esa va a ser tu iglesia. Ahí es donde yo te llevo. Prepárate, porque te llevo a San Pedro. Entonces fue impactante para mí en ese momento. De hecho, no se lo dije a él. Yo se lo vine a decir años después. Y aún Dios me dijo, y tu esposa no va a querer. Te lo aclaro de ahorita. Sí, así que ora mucho por ella. Porque la verdad, después de haber andado, como dicen, gitaneando de un lado a otro, ¿verdad? Queríamos un poco de estabilidad. Y ya la estábamos encontrando en El Salvador. A nivel económico. Ajá. A nivel económico, material, ya estaban. Económico, sí, estableciéndonos, pues. Así Y la es. verdad, a mi esposa y a mí nos encantaba El Salvador, mi país, pues. Ella conocía, y a mi esposa le fascinaba. Pero no es que no le fascinara San Pedro, sino que era otro cambio más. Y eso es lo que ella no quería. Ya venía de 3 cambios. Sí. Honduras, México y El Salvador. Exacto. Pero como ella también tiene un llamado, entonces Dios habló a su corazón y aquí estamos desde hace 22 años. Y Dios ha sido bueno, nos ha bendecido, es la verdad. Ha sido fiel y seguirá Sí. siendo fiel. Amén. Pastor, hablando un poco así vamos a entrar ya en lleno de lo que es el testimonio suyo. Sí. ¿De dónde Dios lo ha sacado? ¿De dónde comenzó Mario Valencia? Nació en una iglesia, no comenzó en una iglesia, tuvo un proceso. ¿Qué proceso tuvo antes de llegar al Señor? ¿Cómo fue ese proceso de la vida de Mario Valencia? Bueno, en realidad te voy a decir que cada testimonio de cada vida es dramático para cada quien, ¿verdad? Así es. En mi caso, yo crecí en una familia establecida, papá, mamá, hermanos, ¿verdad? Con sus problemas de familias. Y obviamente habían traumas y cosas, ¿verdad? Que uno vive desde niño, situaciones. Y pues yo salgo de mi casa a casarme. Pero en el proceso yo tuve un periodo muy fuerte en el mundo perdido, ¿verdad? Pero cuando yo miro mi historia, veo que desde niño Dios me tenía apartado y por esa razón el enemigo me atacó desde muy pequeño. Desde muy pequeño. El Señor me ha hecho recordar cosas en mis procesos de sanidad y de liberación fuertes que me pasaron siendo un niño. Y que esa marca, de alguna manera, influyó en mi situación de perdición en el futuro, ya joven, donde definitivamente me dediqué a andar parrandeando, trasnochando, dándole gusto a mi carne en todo sentido. Y yo sabía que cada vez me iba perdiendo más. Desde niño, Satanás atentó contra mi vida, enfermedades, con situaciones de peligro. Y yo no es que era intrépido ni nada de eso, sino que se daban. Pero el Señor me permitió llegar al límite siempre, en el que el siguiente paso ya era la muerte. Luego que entramos a la guerra civil en El Salvador, allí la miré varias veces que dije yo, bueno, aquí se acabó todo. Lo interesante es que desde niño, aunque mis papás profesaban una religión, ellos
quisieron que yo conociera al Señor, no en su religión. Yo tenía otros familiares que traían trayectoria cristiana evangélica. Y esa gente, esos tíos en tercer o cuarto grado, ni siquiera tíos de Primos, papá y hermanos, mamá, no, nada. Nada cercano. Tercer o cuarto grado, siempre oraron por la familia. Interesantemente, de mi generación, ninguno de esos primos de tercer o cuarto grado que eran hijos de pastores, sus abuelos fueron pastores, tremendos pastores. Familia con trayectoria evangelística. Sí, pero fuerte. Uno de ellos, predicador evangelista, que lo invitaron 2 veces a Argentina. Y ahí se convirtieron grandes evangelistas, ¿verdad? Como Luis Palau, o sea, en sus campañas. Pero, interesantemente, de mi generación, mis primos, ninguno. Ninguno tuvo esa asociación de pastor. Exactamente. Ninguno quiso llamado. Y ninguno tuvo llamado. Es interesante. Y de toda la familia, solo yo. Y una hermana mía, que es misionera, y ella me llevó a los pies de Cristo a mí, mi hermana. Entonces, pero Dios tenía algo con mi vida, ¿verdad? Yo creo que si podría yo dar un consejo a los padres, jamás menosprecien ni ignoren cuando sus hijos buscan a Dios, pequeños. Recuerden que sus almas están puras. Y ellos, ¿acaso no dice la Biblia que el ángel de ellos mira permanentemente al Señor? Cuando dice, dejad que los niños vengan a mí, dijo el Señor, y no se los impidáis. Amén. Y luego dice, porque el ángel de ellos está viendo constantemente el rostro de mi Padre. Hay algo ahí que si lo dejamos ir bien, aunque el enemigo ataque y todo, el Señor va a ayudarlo a uno. El Señor me libró a mí varias veces de esas situaciones andando en mi perdición, ¿verdad? Porque algunas veces no y otras veces sí. ¿Qué edad tenía cuando llegó al mundial, como decimos nosotros? Bueno, yo comencé aproximadamente como a los 12 años. Años todavía. Pero previo a eso, me llevaban a la iglesia. Yo estudié en un colegio cristiano, pero a partir de los 12 años Se apartó. me aparté porque otro lado de mis amigos y mi familia, pues, me arrastraron. Mis padres, aunque profesaban una religión, era más nominal. Claro. Hasta que luego, más adelante, ellos se convirtieron y oraron mucho por mí, porque yo ya me les había perdido. Es que usted sirvió de pie para que ellos se convirtieran y empezaron Así es. a orar por usted. Exactamente. Entonces, la historia de cada quien es diferente, pero el destino de cada quien es el mismo. Si no reconoce uno a Cristo como su Señor y Salvador, por muy intrincada o no intrincada que haya sido su historia, el destino es el infierno. Y Dios me lo dijo a mí claramente. En medio de mi perdición, Dios me dijo, si sigues así, vas a parar al hospital, vas a parar a la cárcel, vas a parar al infierno. Entonces, yo tenía bien claro para dónde iba. También ¿Verdad? porque no hay de aquel que dice, no, pero a mí Dios me va a dar tiempo. Dios me va a dar tiempo cuando esté en una cama de arrepentirme. No. Creo que no es la primera persona que escuchamos que alguien dice, no, Dios a mí me va a dar tiempo y yo me voy a arrepentir en el último minuto. Sí. Y no funciona así. Yo creo que uno no debe engañarse a uno mismo. Y Dios, a mí, yo una de las cosas por las que alabo y adoro al Señor es por lo claro que me habla.
Y cuando digo que lo claro que me habla no es que yo sea el gran espiritual, ¿verdad? O algo por el estilo. Yo tengo mi relación con Dios y lo busco, pero Él, aún antes que no lo buscaba, me hablaba clarito. No, si me dijo claramente, vas para el infierno. Te vas a morir. Y yo lo sabía. Te sentía algo adentro que le decía, Claro, te vas a morir y vas al infierno, esta vas es al la infierno. ruta, esta es tu ruta. ¿Verdad? Yo decía, no, pero yo voy a... Pero antes de Pero eso... yo danzo, yo lavo, yo hago esto y no, nada. Pero en antes... ese momento no, pues porque Así en ese sí, momento no, y yo estaban. decía, pero entonces yo voy a vivir al máximo mi vida, ya que ya está definido esta cosa, ¿verdad? Hasta que el Señor tocó mi corazón. Y se hizo realidad el texto que dice de que es el Espíritu Santo que lo redarguye a uno de, y le da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Así, literalmente, cuando uno reconoce que ha pecado y que la carga de sus pecados es tan grande, pueda que nunca se haya tomado un trago, pueda que nunca haya andado en perversión sexual, pueda que nunca, pero esa convicción le cae por el hecho de no reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y esa convicción es la misma. Te lleva a reconocer de que no ha hecho lo justo delante de Dios y que hay un juicio que va a tener que pasar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde solo llega el momento de decirle a Dios, sé que eres real y me estás llamando, ¿verdad? Me estás llamando. Aquí estoy. Me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Bueno, de hecho, eh, cuando yo me convertí, nadie se dio cuenta. Solo yo, bueno, Dios, yo y mi hermana, Sus hermanas. Eso le que iba a preguntar oraba yo. por mí. ¿Qué papel jugó su hermana ahí en esa parte? ¿Qué papel fue? Fue clave porque ella oraba por mí, aún cuando ella hizo sus misiones fuera de El Salvador y todo, oraba por mí. Y siempre me decía, porque yo era su hermano pequeño, pues yo soy el menor de todos, me decía, arrepentite, Marito, me decía, ¿qué andas haciendo? Y era interesante porque cuando yo tenía un problema o algo, yo siempre acudía a ella. Y ella siempre, para aconsejarme, agarraba la Biblia. Cuando agarraba la Biblia a mí me daba cólera. Yo le decía, deja eso a mí, aconsejame de la vida. Aconsejame bien. A mí no me verás la Biblia. Entonces ella me decía, es que mi vida es la Biblia, Mario. Yo no he tenido las experiencias que vos has tenido, ¿verdad? Porque yo reboté. Mis padres estaban preocupadísimos porque yo ya estaba, mi carrera la estaba dejando a un lado. La estaba ya por abandonar en el momento y pues obviamente pensamientos de suicidio, depresión, Depresión. todas esas cosas por las que una persona puede pasar, ¿verdad? Y yo pasé por eso. Y Dios, básicamente, como dice la palabra, me atrajo con sus cuerdas de amor. Me mostró cuánto me amaba y que su amor era de verdad. Y su mayor expresión de amor fue, Mario, yo no te quiero mandar al infierno. Quiero que estés conmigo. Quiero salvarte. Quiero darte un propósito. Te he llamado. Te he llamado. Desde el vientre de tu madre te he llamado. Entonces, y te perdono. Y te perdono todo lo que has hecho. Blasfemé contra él horriblemente. Hice cosas de las que uno se avergüenza, pues, realmente. Y ahí eh, vine a los pies del Señor. Y mi conversión, aunque la conversión de una persona siempre va en un proceso,
tiene como microconversiones en el proceso. Es lo que se le llama ir entregando diferentes áreas de la vida. La conversión es radical. Radical. La suya fue radical. Sí, radical. Por ejemplo, si fumaba o bebía, usted dijo hasta ahora. Hoy, Sí, hoy claro, es el día que exactamente. termina todo esto. Exactamente. Sí. Bueno, tenía mi novia, ¿verdad? Que había sido la novia que peleé por años por esa muchacha. Y al fin se me estaba dando todo, ¿verdad? Al punto, pues, que al punto que ella me dijo, tú eres el hombre, ¿verdad? Con quien yo quiero perder mi virginidad. Así. Entonces ya en ese punto, yo ya estaba, Estaba cuadrado el bastón. como quien dice, Ya estaba en la cúspide. Ya sí, lo que quiero lo voy a conseguir. Ya lo había exactamente, conseguido. ya está, ya está. Y entonces me convierto. Entonces, tengo que renunciar a eso, ¿verdad? Carne. A eso. Y Dios es fiel porque para eso Dios me mandó un terremoto. El terremoto del año 86 en El Salvador, donde murieron miles de personas. Y yo, que no le tenía miedo a nadie, ni a nada, por las experiencias que había tenido, a mí bueno, en el ambiente de guerra que vivíamos, las balas me pasaron al lado, a mí me pusieron varias veces, unas 5 veces estuve hincado para ser ejecutado, ¿verdad? Por confusiones, porque como uno andaba en la parranda, lo agarraban de un lado y lo agarraban de otro. De diferentes bandos. La guerrilla los guerreros que se llamaban mano derecha extrema. La cosa era que Dios de esas veces me libró. Entonces yo decía, yo no le tengo miedo a nadie, ¿verdad? En mi borrachera, así, en todo lo que andaba yo, ¿qué? O sea, entraba a cualquier colonia a la hora que fuera y usted decía aquí. Bueno, y en ocasiones me dispararon, no así cerca, sino que a cierta distancia, por andar en malos pasos, o sea, en lugares que no, en burdeles o cosas así. Y ileso. Mis amigos me decían, es más, me dijeron, vos lo que has hecho es un pacto con el diablo, porque no te pasa nada a vos. Y yo lo llegué a creer. Le pasaban las balas. No, Digo. yo les decía, yo tengo quien me cuide, refiriéndome al diablo. Esto es claro. Y en cierto tiempo de mi juventud me dediqué a adoración a Satanás, a buscar El ocultismo. el ocultismo, cosas así, ¿verdad? Para, en realidad, buscando un sentido de la vida. Es lo que anda haciendo la gente. Decir que tiene un propósito, que vale, pero en realidad es Dios llamándolo a uno en medio de todo. Y esa vez el Señor me mandó un terremoto tan fuerte. Y la manera en que el Señor tocó mi corazón de entrada fue que al sentir yo que la tierra se movía tan fuerte, yo dije, bueno, la tierra está en el aire. Filosofó. Sí, Filosofó para. exactamente. Literal. La tierra está en el aire y en donde estamos parados tampoco uno puede estar seguro. Y literalmente me vino la revelación de un canto que me enseñaron chiquito, que dice que todo el mundo está en las manos del Señor, que Él tiene a todo el mundo en sus manos. Canto. Y se me vino la revelación. O sea, el pensamiento, el recuerdo del Señor, que yo tuve de niño, del Señor sosteniendo el mundo en su mano. Y entonces fui cautivado por la grandeza de Dios.
Y yo dije, sí, solo en sus manos puedo estar seguro. Y ahí fue donde yo le pedí perdón al Señor y fui convicto, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. Me gusta eso porque a veces nosotros creemos que somos nosotros quienes buscamos a Dios. Y es Dios que nos busca a nosotros. Porque Correctamente. nadie busca la justicia, es No, Dios que nos busca a nosotros. así Y me es. gusta esa parte que usted dice que como Dios lo llamó con lazos de amor, le habló, le mandó personas, que incluso imagino que mandó muchas personas aparte de su hermana, que en algún Ah, momento le dieron una palabra y le claro, dijeron, mira Mario, no sigas en eso, te estás claro. perdiendo, tenés un futuro. Y Dios manda Sí, personas, pero llega el momento donde Dios dice, no, este ya no entiende, pues sí. tengo que llamarlo yo directamente porque no entiende y tengo un propósito para él. Y algo bien interesante, Norman, y yo animo a los padres que puedan estar escuchando, que siembren la palabra en sus hijos y que cuando se la siembren en la escuela, en la iglesia, no la quiten. No se conviertan en esos cuervos que llegan a quitar, dice la Biblia, pero a las aves del cielo que llegan a quitar en la palabra que ha sido, la semilla que ha sido sembrada. Porque es verdad, es cierto que dice que la palabra no regresa vacía y que somos hijos de promesa y que en su momento esa palabra se va a activar. Yo me convierto y entonces todo lo que me enseñaron a mí de niño, desde el Salmo 23, empezó a venir a mi mente, a mi espíritu, en mis primeros pasos, que me ayudó a no regresarme al mundo, ¿verdad? Al Sí, mundial, si no regresa al mundial. cuando ya me empezaron a fallar hasta los hermanos, ¿verdad? Sí, me imagino. Porque somos humanos, Sí. obviamente. Y viene ese Sí, proceso, pastor, donde usted, bueno, aceptó al Señor, se convierte, pero sí, habló de ese paso donde le empezamos a entregar áreas al Señor. sí, ¿Cuánto dura ese proceso? Yo sé que al final, cada día que pasa, nosotros buscamos sí, al Señor y seguimos, pues, diciéndole al Señor, venimos al trono de la gracia porque somos humanos y pecamos. Pero obviamente hay ciertas áreas más difíciles que otras. ¿Y claro. cómo fue ese proceso de entrega de cada una de esas áreas? Bueno, eh, yo creo que como a todos nos ha pasado es un proceso difícil. De hecho, es un proceso. Yo siempre les enseño a los hermanos en la iglesia, me lo digo a mí mismo, nosotros no somos cristianos de suceso, somos cristianos de proceso. Hay gente que quiere que en un suceso, en un evento, en una campaña, en una oración, como por arte de magia, al siguiente día, ¿verdad? Eh, Sí. ya nada, casi perfecto, casi flota. No camina, sino que flota. Levita, Sí, no, somos cristianos de proceso. Es que Dios es un Dios de procesos. Dios podría así, Norman, en un, en un chasquido, el Señor podría, en menos de un segundo, el Señor podría cambiarnos absolutamente. Dios, pues. Pero no es la voluntad de Él. La voluntad de Él dice en Romanos 12, 1 y 2, que, que constantemente estemos presentando nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro corazón en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Él dice que no nos conformemos a este mundo, sino que seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. O sea, está hablando de un proceso, está hablando de algo que no va a ser de la noche a la mañana, está hablando de algo que te va a tomar toda la vida, ¿no? Si tú claro. me preguntas cuánto dura ese proceso, dura toda la vida. Lo que pasa es que en el proceso hay diferentes momentos. Y hay veces el Señor, en su gracia y su misericordia, obra tan poderosamente que te quita algo de raíz. Así de sencillo, de raíz. Y hay veces que toma tiempo para quitarlo. A veces acelera el proceso. Hay veces uno siente que no está pasando nada. Era Pablo mismo lo dijo, cuando dijo, miserable de mí, soy un hombre pecador, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, ¿verdad?
Yo no soporto. Dice, yo, hablando en otro, dice que tenía un aguijón. ¿Dónde la carne? Ajá, ¿verdad? De hecho, en el del cuerpo de muerte dice que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Yo encuentro una ley, dicen mis miembros, y es la ley del pecado. ¿Por qué? Porque como somos humanos, ¿verdad? Y tenemos una naturaleza pecaminosa, de la cual seremos librados en el arrebatamiento y luego en la glorificación. Pero hasta entonces que seremos librados. Sí. Pero mientras tanto, Pablo mismo también dijo, yo por lo tanto, dice, golpeo mi cuerpo. En la competencia de la vida, en la carrera de la vida, él dice, yo golpeo mi cuerpo, lo disciplino y golpeo mi cuerpo. Y ahí es donde se malinterpretó aquello de que se autoflagelaba. Sí, claro. Sí, no, Pablo lo que está diciendo es lo someto. O sea, ejerzo el dominio propio, poder que me ha dado el Espíritu Santo, porque dice que recibimos del Espíritu Santo, recibimos espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, vamos en un proceso, Norman. Yo diría algo. Yo tuve un proceso en mi vida cristiana del que no me enorgullezco. Y fue el proceso religioso. O sea, yo vengo de andar perdido. Me convierto y yo soy extremista. Es mi temperamento. Entonces, tiene que ser radical. Aquí no hay medias tintas. Como decimos nosotros, se anda por las bandas. No, Aquí es... no. Y se oye bien, ¿verdad que se oye bien? Entonces empiezo a trabajar en eso. El problema es que cuando empiezo a superar ciertas áreas, claro, yo me meto con el Señor. Pero el problema es que empiezo a juzgar a otros y empiezo a ser intolerante con otros. Empiezo a juzgar a otros por las pequeñas victorias que he tenido. Y encuentro en la religiosidad como el lugar donde me siento seguro. Está cómodo. Sí. Cómodo ahí porque es su temperamento. Exacto. Y que no, ¿verdad? El Señor y cuánto ayunás y cuánto orás y a juzgar. Pero en realidad, todo religioso es una fachada. Toda religiosidad es una fachada. Y toda religiosidad, o por el concepto mismo de religión, es el intento de ser justificados delante de Dios por nuestras obras. La Biblia dice que eso no funciona. Porque hasta la mejor de nuestras obras, dice, para el Señor son como trapos de inmundicia. Cuando las hacemos con esa finalidad, cuando las hacemos por gratitud, cuando brillamos por gratitud. Para que nos miren. Y no, por gratitud al Señor. Gratitud. Y no para que, más bien para que no nos miren, sino por agradecimiento y por amor al Señor y a otras personas. Entonces ahí la Biblia dice que esas obras se convierten como en olor fragante a su presencia. Pero para justificarnos, apestan, le apestan. Al Señor dice, eso apesta. Mejor ni me lo pongas enfrente. Entonces yo tuve una etapa religiosa con la que quise tapar o como las hojas aquellas que se pusieron Adán y Eva, ¿verdad? Mi desnudez, mi vulnerabilidad. Entonces es cuando tú ves cristianos que casi que no pecan, pues nunca se van a presentar como vulnerables ante las personas. Y la verdad es que nosotros, y yo se lo digo a los hermanos, miren, nosotros lo que somos es que somos convertidos, pero aún pecadores, que estamos en proceso de cambio. No somos perfectos. Si el único perfecto es nuestro Dios. Pero Él nos lleva en un
proceso de perfeccionamiento, ¿verdad? Que tiene que ver con intensificar esa relación con Dios y que Dios te pueda hablar para decirte eso está mal, eso no está bien, para que venga la revelación de la palabra a la que uno se expone, la palabra de Dios, y que entonces venga entendimiento divino y uno decir, esto está mal. Yo pensaba que esto está bien. Y yo creía que ser religioso estaba bien. ¿Será, pastor, que cuando uno cae en la religiosidad se deja de un lado el amor? Que nos dedicamos solo a juzgar y no nos ponemos en los zapatos de las personas. No tenemos esa sensibilidad de saber que tal vez nosotros pasamos por el mismo proceso y no entender y no compartir, pues, y decir, no, mira, yo pasé por esto y yo sé que se puede salir de esto. En vez de ir y decir, no, yo sé que estás haciendo tal cosa, mira, Sí, te vas a ir al sí, infierno. sí, sí. Creo que es ese grado de humildad, ¿no? De decir, no, yo, lo que usted decía, somos pecadores, yo pasé por ese proceso. Acompañar a los hermanos en ese proceso íntimo de ellos, porque muchos hermanos se le van a acercar a usted y le van a decir, mire, pastor, que yo pasé por esto, y tal vez usted le dice, no, mira, yo tuve una vida similar y mira, escarrilate, Dios me habló de esta forma, y él se puede sentir identificado, pues, con su testimonio, que es lo que estamos haciendo ahorita. Y aún, Norman, por eso me gusta la Biblia, que la Biblia es clara, abierta. Y el gran apóstol Pablo, que dice lo elevado de las revelaciones que recibía, Dios dice, le puso un aguijón, dejó que un emisario del infierno lo abofeteara. ¿Qué significa? Que Pablo se está volviendo vulnerable. Entonces no es el hecho de decirle, mira, yo cuando no tenía a Cristo, yo sé por lo que andás, si al que estás aconsejando es un creyente, probablemente un hermano tuyo en Cristo que está luchando. Entonces, ¿por qué no decirle, mira, yo en Cristo también hice mis cosas malas y estoy luchando con ciertas cosas? Pero mira, ¿por qué no luchamos juntos? ¿Por qué no salimos adelante juntos? Eso es restaurador, ¿verdad? El Señor era el único que no pecaba de todos los discípulos, pero de todos los discípulos eran tremendos, tremendos. Estaban con el Señor y cuando, si tú te fijas y lees en la palabra, cuando los discípulos se vuelven religiosos, es cuando más pecan, ¿verdad? Pecan de orgullo, el Señor lo reprende. ¿Verdad? Cuando aquel dice que baje fuego del cielo para quemar a estos incircuncisos. Ajá. El Señor le dice, ustedes no saben ni qué espíritus son. Ustedes andan perdidos, peor que ellos andan. Entonces, hay gente que le dice a esto, a eso, evangelio light. Hay gente que le dice a eso, no, es que son muy permisivos. Pero no. Entonces fue permisivo el Señor, que no le tiró la piedra a aquella prostituta o a aquella mujer adúltera. Era el único que podía tirarle la piedra y no se la tiró. Pero eso sí, el Señor nos ama, pero es firme. Así es. Al final le dice, ni yo te condeno. Restauró, vete y no peques más. O sea, tampoco se trata de agarrar la cosa, bueno, creo en la gracia. Y la gracia es perdón, la gracia es ese lavamiento de la sangre de Cristo de mis pecados. Qué bien. Pero no como dice también el apóstol Pablo que vamos a agarrar esa gracia como ocasión para andar pecando. No. Y es que es algo, Norman, que cuando tú tienes una relación más profunda con Dios y de veras eres sincero delante de Dios, te va a pesar pecar. Vas a evitarlo a toda costa. Y yo pienso que para no caer en religiosidad, la clave está en saberse perdonar a uno mismo. Porque cuando tú miras juzgando a alguien, es porque esa persona no se perdona a sí mismo. Entonces por eso se vuelve dura. Profundo. Profundo. Pero cuando tú
te perdonas a ti mismo. Porque Dios ya te perdonó y tú lo sabes. No es que te estás dando permiso a pecar, sino que cuando pecas y te sientes mal, porque no es que quieres pecar en algún momento. Hay veces que sí. Deliberadamente. Deliberadamente. ¿Verdad? Y ahí necesitas irte a poner a cuenta ya, antes de que te pasen la... Porque el Señor, eso sí, dice, ¿verdad?, que Él no tendrá por inocente al pecador. Ese es el que peca deliberadamente. Pero luego dice que al que se arrepiente y se aparta, que es el que peca, pero lucha y dice, no, esto no puede seguir así. Y hay un proceso de arrepentimiento, dice, alcanzará misericordia. Entonces, esa es la vida del cristiano. Ningún siervo, por muy ungidísimo que se la lleve, puede decir que no vive eso. Porque entonces ya sería el Cristo en la tierra. Ya sería, en la segunda venida ya pasó. ¿Verdad? Sí, claro. Creo que hay crecimiento espiritual a crecimiento espiritual. Eso es definitivo. Y gloria a Dios, ¿verdad?, por los que han alcanzado gran crecimiento. Pero nuestra tarea no es competir unos contra otros, sino competir contra uno mismo. Así dice el apóstol Pablo. Así es. Bueno, el pastor Mario Valencia entonces, bueno, vino a Honduras, regresó estuvo por México, regresó a El Salvador, se casa, viene a Honduras, comienza el ministerio. Desde ahí se abre la iglesia en San Pedro Sula, que ahora es una iglesia pues grande, y comienza ya el ministerio como tal. El pastor Valencia ahora ya tiene 22 años en el país. Sí. Y el proceso del ministerio comienza ¿en dónde aquí en San Pedro, pastor? ¿Dónde inició? La iglesia. El área física como tal. Sí. Sí. Bueno, comenzó en el garaje de la casa de unos hermanos que se la ofrecían al obispo René, le decían, venga a predicarnos, hombre. Tenemos una iglesia aquí. El obispo, como es muy ordenado, esperó el tiempo de Dios y ahí la empezó. A los 6 meses de haberla empezado, él se concentró en formar un equipo de servidores y gente que estaba viniendo. Entonces, pero él mismo dijo, bueno, yo estoy iniciando esto, pero yo no quiero ser el pastor de esta iglesia. Aquí debe haber un pastor. Toda iglesia tiene que tener. Y ahí él empezó a orar. Y por mi lado yo ya estaba orando porque Dios ya me había dicho a él. Y ya luego él me hace la invitación, pero yo ya sé. ¿Verdad? Porque ya Dios me lo había mostrado, pues ya me estaba preparando. Entonces ya me muestra el lugar, la gente y todo. Me dice, esta es la iglesia que vas a pastorear. ¿Verdad? Y el Señor me dijo, justamente a esto te traje. Y ahí comenzamos y ahí fuimos dando pasos interesantes. Luego de eso empezamos a rentar un lugar que solo lo rentábamos por horas el domingo. La situación ahí era que si alguien más quería rentarlo el domingo, el que lo rentaba le subía el precio, y si esa otra persona decía, sí, entonces me decía a mí, pastor, hay alguien que me da un poco más por las horas el domingo. Entonces yo tenía que subir y así nos ponía en competencia. Y yo siempre pagué el mayor precio porque nunca dejamos de reunirnos ahí el domingo. Siempre pagué más que todos porque si no me lo quitaban, pues. Sí. Pero Dios fue fiel. Dios fue fiel. Luego de eso ya el Señor nos llevó a un lugar más estable, en un primer piso de un edificio que era bien. Ese edificio, todo el mundo quería estar ahí en una iglesia. Y el Señor nos permitió sobrenaturalmente llegar ahí. Luego alquilamos todo el edificio. Estuvimos a punto de comprar ese edificio, pero el Señor metió su mano radicalmente para que no lo compráramos. Y bueno, se manifestó de una manera tan poderosa hasta que nos llevó al lugar donde estamos ahora, lugar que Dios me mostró en un sueño. Y yo no lo quería por cómo me lo enseñó, pero aún así, paso. En obediencia al Señor. Todo esto, obviamente, Norman, y si algún ministro me está escuchando, algún pastor,
eh, lo hice bajo cobertura, bajo orden, ¿verdad? Nunca me disparé solo, siempre buscando el consejo y la dirección a través de mis pastores, de mis líderes, mis obispos. Y pues había momentos en que también ellos decían, bueno, esperemos que el Señor nos muestre, ¿verdad? Y ahí es donde el Señor se manifestaba de una manera impresionante. El punto es que ahora estamos ahí y al Señor en su misericordia, eh, de una manera sobrenatural en el tiempo de la pandemia, no necesitamos hacer alivio del préstamo que estábamos pagando. Eso fue sobrenatural. Nosotros no sabíamos, pero en una cuenta que teníamos, que los hermanos depositaban, era una cuenta que teníamos como dormida, por decirlo así, pero el Señor multiplicó al punto de que cuando fuimos a ver eso del alivio y a negociar que no fueran tan criminales, Tan bruscos. nos dijeron que nunca necesitamos el alivio. Y por esa acción Dios nos permitió ya pagar el lugar sobrenaturalmente. De veras, te lo digo, Norman, no me preguntes cómo fue, porque no podría explicártelo. Simple y sencillamente, cuando Dios obra, obra. Cuando Dios abre el mar, abre el mar. Que no sé qué, que pasó esto físicamente, no. Sobrenatural. No, Dios es Dios. Y Dios, con tal, quiero decirle esto a personas que tal vez están necesitando un milagro de Dios. Dios puede mover el universo entero o pararlo. Pero con la oración de Josué, el sol, para que pelearan de día, Dios lo puede hacer por amor a nuestras vidas. Amén. Pastor, la verdad que ha sido un privilegio tenerlo acá. La verdad que muy bonito tu testimonio, la verdad, el ministerio suyo, cómo comenzó. Para muchos ministros, pastores o personas que tengan llamamiento, que nos estén escuchando o que nos estén viendo, ¿verdad? Que es un proceso. Sí, Sí me gustaría, pastor, para ir terminando, y yo sé que lo vamos a tener en otro episodio. claro, Espero en Dios que sí. claro que sí. Un mensaje, pastor, que le diga a las personas que nos escuchan, que nos ven, que edifique sus vidas. ¿Qué les podría decir a las personas? Bueno, aquí tengo un texto que está en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Ups. Y esto debe ser, pienso yo, una norma de vida. Dice así: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este texto me ha acompañado a mí y yo lo he practicado, porque si hay algo que te puede arruinar todo, es no guardar tu corazón. Una vez un pastor me dio un consejo que lo atesoré y eso me ha hecho vivir en paz en medio de las situaciones más duras y difíciles que puedan haber y que he pasado, por cierto, como pastor, como familia, en la iglesia. Bueno, él siempre me dijo: pastor, nunca pierda la inocencia de su corazón. Te van a hacer daño, van a hablar de ti, te van a pasar cosas duras, difíciles. Pero si uno no pierde la inocencia de su corazón delante de Dios, que fue lo que hizo Job, que después de que todo lo que le pasó dijo: Dios tiene un propósito en esto. La mujer hasta le dijo: maldice a tu Dios y muérete.
Ahí hay una gran diferencia entre ellos dos. Ella se maleó. Ella dejó que su corazón se contaminara y entró en una amargura natural, podríamos decir. Pero Job entró en una paz sobrenatural. No dejó de ser humano. Después le reclamó a Dios y Dios le habló, ¿verdad? Porque Dios lo amaba, pero guardó su corazón. Yo, si hay algo que necesito guardar es mi corazón. Porque eso dice que de ahí mana la vida. Eso te hace despertarte cada día, sabiendo y anhelando que ese día va a ser bueno. Y que Dios te va a bendecir ese día. Porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y su fidelidad cada noche. Pase lo que pase, Él es bueno. Amén. Amén y amén, pastor. Le agradezco por estar con nosotros, por su tiempo, que sé que pasó muy ocupado, pero nos dedicó este tiempo. Esperamos un próximo episodio tenerlo aquí. Claro. Igual le agradecemos a todas las personas, a todos los amigos que nos ven. Les invito a que compartan y se suscriban en todas nuestras redes sociales, en las plataformas de podcast. Y recuerden, amigos, que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Los espero en un nuevo episodio.